Dios te bendiga, hermano amigo que está mirando este video. Te saluda tu hermana Madaí. Le damos las gracias a Dios por este maravilloso día de vida que Dios nos ha extendido el día de hoy. Gracias a Dios por sus grandes e infinitas misericordias del Señor. Pues aquí estamos. Dale las gracias a Dios. Le doy las gracias a Dios también por tu vida y tú también sé agradecido a Dios, ¿verdad? Por tu vida que Dios te ha extendido este día maravilloso de vida, ¿verdad? El día de hoy para que tú puedas escuchar la palabra de Dios. Y yo también gracias a Dios por permitirme poder compartir esta hermosa palabra de Dios que yo sé que va a ser de gran bendición para tu vida, así como es para la mía. Pero primeramente, ¿verdad? Yo te hago esta invitación, que tú también le hagas la invitación a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y que se queden ahí a morar contigo siempre en tu vida, ¿verdad? Que sean ellos dirigiéndote y que sean, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Dándote el entendimiento de la palabra de Dios. Y lo más importante, que Dios quiere que seamos hacedores de la palabra de Dios, no siendo oidores olvidadizos, ¿verdad? Hay que ser hacedores de ella, ¿verdad? Que cada palabra que tú escuchas, ¿verdad? Sea de vida para ti, ¿verdad? Que sea, ¿verdad? Que haya ese fruto en tu vida, ¿verdad? Es necesario que cada palabra de Dios tú le permitas ahí que se quede morando ahí en tu corazón. Atesórala en tu corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la que te da vida, ¿verdad? Esta es la que te mantiene, te puedo decir, ¿verdad? En los caminos del Señor, y a no negar la fe de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El día de hoy te traigo una palabra de Dios, ¿verdad? Y te vengo a presentar a mi Cristo poderoso, ¿verdad? Que tal vez tú dirás, ya lo tengo, pero es necesario que nosotros verdaderamente, ¿verdad? Le dejemos vivir en nuestros corazones, morar en nuestros corazones, y que Él gobierne nuestras vidas, ¿verdad? Que Él sea el centro de nuestras vidas, de nuestro caminar, de nuestro andar, de nuestras decisiones, ¿verdad? Que es lo más importante, pues te digo, permítele y que se queden a morar contigo, ¿verdad? Que ya no seas tú dirigiéndote tú, ¿verdad? Sino que sea el Espíritu Santo quien te guíe a toda verdad y a toda justicia, ¿verdad? Porque solamente Él es el único, ¿verdad? Quien, ¿verdad? Nos puede guiar a ese camino hacia la vida eterna. Nadie más. Nosotros mismos, ¿verdad? A veces tomamos decisiones, que hay caminos que dice el Señor que al hombre le parecen derecho, ¿verdad? Pero su fin es de muerte. Démonos cuenta que como seres humanos y sin la dirección del Espíritu Santo, tú y yo estamos perdidos, ¿verdad? Pero cuando nosotros le dejamos al Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros nos mantenemos firmes buscando del Señor, sirviéndole a Dios y permaneciendo en la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esto es hasta que Cristo venga, ¿verdad? Por eso es necesario que cada día sean ellos el centro de tu vida, sean ellos a quien tú siempre, cada día, ¿verdad? Siempre le permitas ahí que moren contigo, que vayan a dormir contigo, que se despierten contigo, ¿verdad? Que siempre estén ahí contigo en todo momento, ¿verdad? Yo te vengo a predicar el día de hoy, a traer este maravilloso mensaje de mi Cristo, poder y sabiduría de Dios. Vamos a hablar bajo este tema: Cristo, poder y sabiduría de Dios, ¿verdad? Que Él es el único, ¿verdad? Que nos da ese poder, ¿verdad? Que deposite ese poder en ti y en mí, ¿verdad? Y también es el único quien nos da la sabiduría a ti y a mí, como tú y yo nos debemos de conducir. Gracias a Dios, y por eso es tan necesario que tú tengas a Cristo y creas en el Señor Jesucristo, y solamente es así vas a poder ser salvo, ¿verdad? Vas a poder tener ese poder en tu vida y esa sabiduría de Dios que viene de lo alto, ¿verdad? Porque es necesario que tengamos la sabiduría de Dios que viene de lo alto, ¿verdad? Que nos dejemos de la sabiduría terrenal, porque dice el Señor en su palabra que esta es animal y diabólica, ¿verdad? Es necesario que tú y yo, ¿verdad? Mejor le permitamos a Dios Padre, ¿verdad? Hijo y Espíritu Santo, que sean ellos siempre en nuestras vidas, ¿verdad? Y el día de hoy, permítele que ellos, ¿verdad? Sean quien te gobiernen del día de hoy, ¿verdad? En adelante tu vida, ¿verdad? Que ya no seas tú. Ahora si tú ya le dejaste en tu vida y te estás dejando dirigir solamente por ellos, haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, entonces sigue así, que tú seguirás teniendo ese poder y esa sabiduría de Dios y nunca te aparten
y nunca te apartes, ¿verdad? Y ni nos apartemos, ¿verdad? Del Espíritu Santo, ni desechemos tampoco este poder, ¿verdad? Esta sabiduría, porque cuando tú pones por obra la palabra de Dios, cuando tú recibes la palabra de Dios, tú estás recibiendo poder, tú estás recibiendo sabiduría de Dios, ¿verdad? Es necesario, hagamos una breve oración, que sea Dios, ¿verdad? Hablando a tu vida, así como a la mía ya ha hablado, pero Dios seguirá hablando, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Y que Dios, ¿verdad? También nos dé y te dé el discernimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Y que, ¿verdad? A pesar de todo, ¿verdad? Lo que tú estés pasando, que tú veas aquí, que cómo tú puedes salir de tu problema, que solamente es con este poder, ¿verdad? Con este poder de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Es necesario, esta palabra es la única que nos puede sostener, es decir, Dios, la palabra de Dios, que es la que tiene poder, es la única que te puede sostener, te puedo decir, en tus momentos difíciles, en tus situaciones difíciles. Él es el único quien está ahí para ayudarte, ¿verdad? Esta palabra, como te he dicho, es de bendición para tu vida, para la mía, que lo es siempre, ¿verdad? Entonces hagamos una breve oración, que sea Dios, ¿verdad? Ahí obrando en la situación que tú estés pasando, ¿verdad? Fortaleciendo tu vida, y que no niegues la fe en el Señor Jesucristo, sino que sigas manteniendo ese poder. Cierra tus ojos, ¿verdad? Y clamemos al Dios Todopoderoso. Padre bendito Dios que estás en los cielos, Padre poderoso Dios, Señor creador de los cielos y de la tierra, Padre. Te damos las gracias, Padre bendito, por este momento que usted me permite, Padre, de poder compartir tu hermosa palabra, Padre bendito Dios. Me pongo en sus manos, Señor eterno, Padre. Sea usted usando mi boca, Padre bendito Dios, Señor, pero también te ruego, Señor, por todos aquellos, Padre poderoso Dios, Señor amado, que van a estar escuchando tu hermosa palabra, Padre bendito Dios, Señor. Sea usted fortaleciéndolos, Padre bendito Dios, Señor amado. Sea usted ayudándoles, Padre, dando ese discernimiento, esta sabiduría, Padre, de lo alto, Padre bendito Dios, a nuestras vidas, Padre poderoso Dios, Señor eterno, Padre. Este poder que usted nos ha dado, Padre bendito Dios, Señor, que lo sigamos manteniendo, Padre, esta fe en ti, Padre poderoso Dios, que siga creciendo en nuestras vidas, Padre poderoso Dios, Señor. En el nombre de Jesús, Padre bendito Dios, te lo ruego, Padre poderoso Dios, Señor. Sea usted hablando, Padre, sea usted glorificándose, Padre, en cada corazón, Padre bendito Dios, Señor. En el nombre de Jesús, Padre bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Espíritu Santo. Amén. Le damos las gracias a Dios, ¿verdad? Por ser tan bueno y tan maravilloso el Señor, el único maravilloso, el único bueno, ¿verdad? Que nuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? El único bueno que, ¿verdad? Que cada día, ¿verdad? Nos hace contemplar sus hermosuras, ¿verdad? Lo que Dios, ¿verdad? Ha hecho para cada uno de nosotros, le puedo decir, ¿verdad? Gracias a Dios por tu vida, ¿verdad? Dios te bendiga grandemente. Si tienes una Biblia, puedes ir buscando en el libro de Primera de Corintios. Vamos a estar leyendo el 1:18, ¿verdad? Y como te decía, vamos a estar hablando bajo el tema Cristo, poder y sabiduría de Dios, ¿verdad? Solamente nuestro Señor Jesucristo es el único, ¿verdad? Quien nos puede, ¿verdad? Mantener, ¿verdad? Y darnos esto, lo que Dios nos está ofreciendo, un poder y una sabiduría de Dios. Pero solamente en Cristo Jesús tú y yo lo podemos encontrar. En otro lado no podemos encontrar esto. Solamente ahí en Él. Ahorita vas a ver la manera cómo es que tú lo puedes obtener en tu vida, ¿verdad? Pero la palabra de Dios siempre la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en 1 Corintios 1:18, y dice así, amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Vamos a ir leyendo conforme vaya yo dando, ¿verdad? Explicando este texto, ¿verdad? Conforme Dios me lo vaya dando, ¿verdad? Dice, porque la palabra de la cruz es locura, dice, a los que se pierden, dice, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Que es una palabra, ¿verdad? Preciosa, ¿verdad? Que tal vez, ¿verdad? Muchos la han tomado, puedo decir, equivocadamente, ¿verdad? La cruz, ¿verdad? La cruz del Señor Jesucristo, ¿verdad? La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, dice, a los que se pierden, dice, ¿verdad?
A los que se pierden para ellos es locura, le puedo decir, vea, ¿me entiende? Pero dice a los que se salvan, esto es a nosotros, es decir, nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Para nosotros esto es poder de Dios, ¿verdad? Poder de Dios, la palabra de la cruz. Pero te voy a hablar de una cruz, ¿verdad? Que no es una cruz de madera, que no es ningún amuleto que tú te puedes cargar de esa cruz. No se está hablando, ¿verdad? ¿Me entiende? Se está hablando de una cruz, ¿verdad? ¿Me entiende? En la cual, ¿verdad? Le puedo decir, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Padeció por causa tuya y por causa mía, ¿verdad? ¿Me entiende? Por el cual Él pagó ese precio, ¿verdad? En la cruz del Calvario, les puedo decir. Y la palabra de la cruz, ¿verdad? ¿Me entiende? El cual fue su sufrimiento, le puedo decir, ¿verdad? En el cual, ¿verdad? Tal vez el ser humano, ¿verdad? Lo hizo como un insulto a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Me entiende? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Me entiende? Que era maldito todo aquel que fuese colgado en un madero, ¿verdad? Es decir, hasta dónde llevaron a nuestro Señor Jesucristo, cómo le llamaron esa gente, ¿verdad? Pero esa cruz fue el sufrimiento, un sufrimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él padeció por nosotros para que tú y yo obtuviésemos ese perdón, ¿verdad? ¿Me entiende? Ese perdón, dice, ¿verdad? De pecado, ¿verdad? De nuestros pecados, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Ya estábamos, ¿verdad? Destituidos, ¿verdad? ¿Me entiende? Para ya todos nosotros merecíamos, ¿verdad? El castigo, le puedo decir, pero Dios vino a pagar ese precio, ¿verdad? Por ese pecado de nosotros, ¿verdad? Que nosotros teníamos, ¿verdad? Para que tú y yo pudiésemos encontrar ese perdón, ¿verdad? Por la gracia y la misericordia del Señor, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Nos ha dado. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, ¿verdad? Tal vez tú no quieres, muchos no quieren padecer por causa del Señor, no quieren tomar esa cruz, ¿verdad? Dice el Señor, niégate a ti mismo, toma esa cruz y sígueme. Pero no es que tú vas a tomar algún amuleto, no es que tú te vas a poner y colgarte una cruz ahí en algún lugar, ¿verdad? En tu vida, no, ¿verdad? No, se está refiriendo a tu sufrimiento que tú vas a sufrir por causa, ¿verdad? De predicar el evangelio, por causa de, ¿verdad? De tú guardarte para Dios, por causa del Señor, ¿verdad? Es un sufrimiento que viene y a veces mucho, ¿verdad? Le puedo decir, dice la palabra de Dios, que los que se pierden para ellos es locura, porque muchos dicen, tú estás loco, cómo yo voy a padecer por causa de esto, cómo yo voy a estar haciendo eso, pero más sin embargo no se me han dado cuenta realmente lo que trae el fin de esa cruz, le puedo decir. Veamos que el fin de la cruz, ¿verdad? Que lo que Dios padeció, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo fue una gran victoria, ¿verdad? A pesar de su sufrimiento que Él obtuvo, ¿verdad? Que Él pasó, le puedo decir, fue una gran victoria que vino después de todo eso. Cuando todos pensaron, murió, no se defiende, no habla nada, de verdad, ¿me entiende? Está recibiendo solamente golpes, ¿verdad? O incluso dice la palabra de Dios que le decían que por qué no se defendía, decía, ¿verdad? Quién era el que le golpeaba, ¿verdad? Sino que dice que él enmudeció y no abrió su boca. Tal vez muchos decían, ay, lo llevan de esclavo, lo llevan maltratando y él se deja, ¿verdad? Es necesario que a veces haya esos procesos en tu vida. Es necesario que a veces tú sufras por causa del Señor, que te critiquen, que a veces, ¿verdad? ¿Me entiendes? Tú, ¿verdad? Te digan tantas cosas o que tal vez, ¿verdad? Te desprecien la palabra de Dios, ¿verdad? Que tal vez muchos te digan que no la quieren ya, ¿verdad? Pero es necesario, es parte de tú cargarte esa cruz. Y también el punto principal es de negarte a ti mismo, que tú tienes que estar dispuesto a pasar todo, cualquier problema a tu vida, ¿verdad? ¿Me entiendes? O a mi vida, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Niéguese a sí mismo, voy a negarme a mí mismo, a las cosas mías, ¿verdad? A lo que yo no quiero. Por ejemplo, humanamente tú en tu humanidad tal vez dices, no quiero sufrir, no quiero hacer esto, no quiero ya, ¿verdad? Seguir en el evangelio, pero dice el Señor, ¿verdad? Que aquellos que han creído, es decir, tú y yo que ya hemos entendido, dice el Señor, ¿verdad? Que esto es poder de Dios. Y déjame decirte que sí es poder de Dios, ¿verdad? Porque tú puedes ver tu victoria, tú puedes ver a Dios de tu lado, ¿verdad? Dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios porque tú has entendido. Tal vez tú estás pasando una situación difícil, tal vez te quieres dejar ya dar por vencido, ¿verdad? Pero el Señor te hace recordar, recuérdate
que si tú te apartas de mí, que si tú ya no me quieres servir, que si tú ya no quieres hacer esto, estás despreciando un poder, ¿verdad? Está despreciando un poder y una sabiduría, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Porque a veces uno se van a lo fácil, se creen sabios según sus propias opiniones y según lo terrenal, dicen, no, y empiezan a planificar, a hacer cómo van a hacer su vida aquí en esta tierra, pero no es sabiduría de Dios realmente. Eso no son, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo de la sabiduría de Dios no son de los que se salvan, sino son de los que se pierden, porque para ellos es locura, por eso se apartan de los caminos del Señor. Pero Dios dice que nosotros es poder de Dios. Y este es mi Señor Jesucristo, a quien yo te vengo a presentar y a decirte que a pesar de la cruz que tú estés pasando, que a pesar del problema, que si tú sigues fielmente creyéndole al Señor Jesucristo, tú vas a obtener tu victoria. En ti va a estar ese poder y esa sabiduría de Dios, ¿verdad? Aunque tal vez digan, tú estás malgastando el tiempo, tú tanto estás leyendo la Biblia, tú tanto estás haciendo esto, déjame decirte que no. Porque es que tú eres un hombre o una mujer sabia, ¿verdad? ¿Me entiendes? O un hombre sabio, ¿verdad? Que tú eres, ¿verdad? ¿Me entiendes? Una persona que tienes el poder de Dios, ¿verdad? Por eso es necesario que si tú tienes a Cristo, vas a hablar de Cristo, ¿verdad? Vas a hablar de ese poder, de que cómo Dios te transformó, de que cómo Dios te cambió y de cómo tú te estás negando a ti mismo, a tus deleites carnales, a tus deseos carnales, ¿verdad? Eso es poder de Dios en tu vida y en mi vida. Cuando tú haces un cambio de lo más interno de tu corazón, influye para afuera de tu vida, ¿verdad? Representas tú, ¿verdad? Una imagen, ¿verdad? De Cristo, ¿verdad? Dice el Señor en su palabra. Incluso tú empiezas a crucificar, ¿verdad? ¿Me entiendes? Lo que es tu carne, ¿verdad? Entonces esta palabra de la cruz, que tal vez muchos dicen, esta está loca, ¿cómo, verdad? Dios me va a querer a mí así como ella anda, ¿verdad? Pero esto es poder de Dios. Cuando tú andas así, cuando tú vives de muy lo interno de tu corazón, todo tu ser, entonces tú estás juntamente con Cristo crucificado, dijo Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, dice, ¿verdad? Y ahora lo que vivo lo hago según la voluntad de Dios, dice, ¿verdad? ¿Me entiende? Y vamos a leer ese texto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Entonces es cuando en ti está el poder de Dios, ¿verdad? Es lo que Dios dice, ¿verdad? ¿Me entiende? Para los otros, dice el Señor, los que se pierden, aquellos que se quieren perder, esos no ponen por obra la palabra de Dios. Eso para ellos es locura. Esa mujer, como le decía, está loca. Luego dice, ese hombre está loco. ¿Cómo yo voy a andar hablando así? ¿Cómo yo voy a hacer esto, verdad? Pero es el Cristo que está en nosotros, ¿verdad? Es el Cristo poderoso, ¿verdad? Es el Cristo que nos hace ser sabios, ¿verdad? Y entendidos, ¿verdad? ¿Me entiendes? Porque Dios dice que esto es sabiduría de Dios. Cuando tú caminas, ¿verdad? Como Dios quiere, que tú andas en la sabiduría de Dios. Tú andas en ese entendimiento, ¿verdad? Que Dios quiere que tú tengas para tu vida, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y no es que seamos nosotros inteligentes por naturaleza, no, sino que de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a aquellos que se dicen ser sabios, ¿verdad? ¿Me entiendes? Aquellos que saben la palabra de Dios, pero no la ponen por obra. Tal vez sean unos buenos predicadores, tal vez sean unos buenos enseñadores, pero nunca hacen lo que está en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice así, en el versículo 21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, dice, ¿verdad? Mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, por la locura de la predicación. Cuando se te empieza a predicar, ¿verdad? Tú empiezas a ver, ¿verdad? ¿Me entiendes? Lo que Dios, ¿verdad? ¿Me entiende? Te está haciendo en tu vida, lo que Dios quiere en tu vida, los cambios que Dios quiere en tu vida. Entonces dice el 23, pero a nosotros predicamos, a Cristo crucificado, ¿verdad? Al Cristo crucificado, ¿verdad? Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados así judíos, dice, ¿verdad? Griegos, como griegos, dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para aquellos, ¿verdad? ¿Me entienden? Que son llamados como
como griegos, dice, ¿verdad? Para ellos también es Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, pero para los que son llamados, para los que ya, ¿verdad?, han entendido, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Desen cuenta, como le decía, tal vez, ¿verdad? Muchos dicen, ¿verdad? Esa persona es bien insensata, mira, ve, ¿verdad? ¿Me entiende? ¿Qué es lo que está haciendo ella o qué es lo que está haciendo él? Pero sabemos que de Dios, ¿verdad? En Dios no hay insensatez, en Dios no hay debilidad. ¿Por qué? Porque dice que lo que tú como ser humano puedes llamar insensato, ¿verdad? ¿Me entienden? Para Dios es lo más sabio. Cuando tú dices, en verdad, ay, no, aquella mujer, ¿y por qué está haciendo? ¿Por qué? Porque está desperdiciando ese tiempo. Porque solamente en Dios se dedica, solamente esto para Dios, ¿verdad? Está desperdiciando su tiempo. No, sino que es lo que Dios hay, lo que Dios está demostrando en esa persona, ¿verdad? Que es lo más sabio, que no es insensato, sino que es prudente, ¿verdad? Sino que es sabia, dice, ¿verdad? Es porque es sabia, por eso, ¿verdad? ¿Me entiende? Ahora dice, ¿verdad? Que los hombres y lo débil, dice, de Dios es lo más fuerte, dice, que los hombres desen cuenta, ¿verdad? Lo que el hombre piensa que es débil, ¿verdad? Le puedo decir, dice el Señor, ese es el lugar, es el más fuerte. Date cuenta que en tu lucha, en tu prueba, lo que el ser humano, ¿verdad?, esté haciendo contra ti, ¿verdad? ¿Me entiendes? Según porque dice, aquí le va a doler, aquí, ¿verdad? Este lo débil, pero más no sabes si esa mujer y ese varón tiene a Cristo, ha conocido de este poder, de esta sabiduría. Es decir, nosotros tenemos como cristianos que saberlo, que tenemos el poder de Dios, porque Dios ha dado poder, dice el Señor, ¿verdad? Dios ha dado sabiduría a todo aquel que se la pida, dice el Señor, ¿verdad? Él no se la niega a nadie, en verdad. Entonces Dios te da el poder, Dios te da la sabiduría, ¿verdad? Y cuando ven esa debilidad, tal vez en ti los hombres, ¿verdad?, dice el Señor, no, que eso es lo más fuerte. Dios te está dando a entender que en tu debilidad, en lo que tú estés pasando, en la situación que tú estés pasando, si tienes a Cristo, estás caminando en obediencia, Dios ha crucificado tu carne, ¿verdad? Dice el Señor, tú tienes el poder, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y tú eres fuerte, ¿verdad? Tú eres fuerte, tú eres sabio, tú sabes lo que te... No vayas a caer en las trampas del diablo, ¿verdad? ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque Dios ha prometido estar ahí, dice el Señor. ¿Y con qué propósito Dios lo hizo? Dice el Señor, ¿verdad? Para avergonzar a aquellos, ¿verdad?, que se creen sabios, ¿verdad? ¿Me entiende? Según, ¿verdad?, el mundo, dice el Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, ¿dónde está el sabio en el 20? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Verdad? La sabiduría del mundo de nada nos sirve, pero más sin embargo la sabiduría de Dios, lo que Dios está haciendo en nuestra vida, cómo Dios nos está iluminando a través de su palabra, es lo más maravilloso. Por eso te digo, en la lucha, en tu prueba, ¿verdad? ¿Me entiende? Ahí mantén al Señor Jesucristo, mantén ese poder de Dios, mantén esa sabiduría de Dios para que tú no vayas a desmayar, para que tú, ¿verdad?, no te vayas a perder, no digas, no, ya no voy a sufrir, ya no voy a aparecer, ya no voy a predicar, ya no voy a hacer, sino que tú sigue, ¿verdad? Con el poder de Dios, ¿verdad? ¿Me entiende? Que Dios te ha hecho sabio, Dios te ha hecho sabia, ¿verdad? Y Dios te ha hecho fuerte, déjame decirte, dice el Señor, ¿verdad? Dice en su palabra, ¿verdad? Dice en Gálatas 2, dice, ¿verdad? Gálatas 2:20. Dice así, con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿verdad? El Señor ya que se entregó por ti y por mí, ¿verdad? ¿Me entiende? Ahora tú ya no tienes que vivir tú para tu deleite, ¿verdad? ¿Me entiende? Ya no tienes que hacerlo tú, sino que tienes que vivir para agradar a Dios, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque con Él juntamente estamos crucificados, dice el Señor, ¿verdad?
Y así que este es nuestro Señor Jesucristo. De esa manera tú puedes obtener tu victoria, ¿verdad? ¿Me entiendes? Si tú también juntamente con Cristo estás crucificado y de esa manera tú tienes el poder de Dios. Tú dirás, ¿cómo puedo obtener el poder de Dios y la sabiduría de Dios? Crucificándote a ti mismo. No te vayas a ir a colgar en un madero, sino que padecer por causa de Cristo, ¿verdad? ¿Me entiendes? Seguir en el camino, primeramente venir a los pies de Cristo, estar dispuesto a padecer cualquier cosa por el Señor, en verdad, ¿me entiendes? Lo que se vaya a venir a tu vida, estar dispuesto, ¿verdad? Y de esa manera tú vas manteniendo, estás viendo el poder de Dios, que ahí está el Señor salvándote, que ahí está Dios dándote la victoria, ¿verdad? Y también está Dios dándote la sabiduría, que tú te das cuenta, ¿verdad? Hay cosas que yo tal vez no te las puedo explicar, ¿verdad? Y las cargo dentro de mí, pero des en cuenta, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Te hace entender a ti, ¿verdad? Lo que Dios quiere que tú entiendas, ¿verdad? Entonces tú tienes ese poder, tú ves en tu dificultad, ¿verdad? Y ves que Dios se glorifica en tu vida, ¿verdad? Entonces ahí tú ves el poder de Dios en tu vida, ¿verdad? Y ves que Dios te hace actuar sabiamente a ti, que nuevamente tú sigas caminando en el camino del Señor, ¿verdad? Tú sigas padeciendo por causa de Él y te hace una transformación en tu vida como lo hizo en la mía, ¿verdad? Te dice eso y tú lo haces, ¿verdad? Y tú dices, verdaderamente el Dios el que me lo está diciendo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque crucificó su carne, ¿verdad? Se encuentran. Uno, ¿verdad? Se encuentra, uno crucifica su carne, ¿verdad? Entonces ya no vivimos nosotros, sino que vive el Señor en nosotros. Ya no caminamos haciendo nuestra voluntad, sino como les decía en un principio, sino que es el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo dirigiéndonos Él. Ya no son nuestras decisiones, sino que son las decisiones de Dios, le puedo decir. Entonces yo ahí veo el poder de Dios en mi vida, ¿verdad? Que ya no me gobierno yo, sino que hay otro más grande quien me gobierna a mí, le puedo decir, ¿verdad? Y así también ustedes, ¿verdad? En su vida, le puedo decir, tienen que, ¿verdad? Que dejarle también, ¿verdad? Gobernar, dice el Señor en su palabra, que es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que ustedes y yo siempre, ¿verdad? Lo hagamos para el Señor, dice el Señor, ¿verdad? Sí, en el mismo Gálatas 5:24 dice, ¿verdad? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. De esa manera se encuentra, tú crucificas, ¿verdad? Tu carne, ¿verdad? Con los deseos que tú quieras, como te decía, dejándote, que cuando tú te quieres dejar guiar por ti mismo, ¿verdad? Que yo deseo esto, yo quiero hacer lo otro y esto humanamente, aquí para lo terrenal voy a hablar, ¿verdad? Pero Dios te dice, no, tú ya te crucificaste. Por eso esta palabra de la cruz para mucha locura dice, va a decir usted, la hermana está pero rete loca, ¿verdad? Pero porque tú te estás perdiendo, ¿verdad? Los que se pierden van a actuar así, ¿verdad? ¿Me entiende? Pero para los que se salvan dicen, no, está diciendo la verdad, ¿verdad? ¿Me entiende? Y está viendo que es un poder de Dios también que está en su vida, que está en mi vida, ¿verdad? ¿Me entiende? Es lo que se darían cuenta, ¿verdad? El que es un verdadero siervo de Dios, el que ha venido a los pies de Cristo y ha conocido y ha tomado su cruz, él va a entender, ella va a entender, ¿verdad? Que es un poder de Dios que hay en nuestra vida, que Dios nos hace actuar sabiamente, ¿verdad? Nosotros, le puedo decir, nosotros empezamos a crucificar, ¿verdad? Los deseos de la carne, empezamos, ¿verdad? A crucificar todo lo que Dios le desagrada, ¿verdad? Entonces yo tomo esa cruz, esa es la cruz que Dios quiere que tú lleves para que puedas obtener y seguir llevando este poder de Dios y ser un hombre y una mujer sabia. Niégate a ti mismo, ¿verdad? Niégate esos deseos carnales. Ya no vivas para ti, ¿verdad? ¿Me entiende, verdad? Ya no te creas sabios en tu propia opinión. Ya no vivas de la sabiduría de este mundo, ¿verdad? Sino vive de lo que Dios te quiere dar, ¿verdad? Ahí entonces vive creyendo en la fe en el Señor, del Señor Jesucristo, en la fe de esta cruz del Señor Jesucristo y vive a través de este poder que Dios te está dando, ¿verdad? A través de esta sabiduría que solamente así tú vas a ver ahí, no vas a conocer tampoco tú en tu vida una debilidad que venga del espíritu, no, porque Dios dice, ¿verdad? Que de Él
Lo débil, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que es fuerte, dice el Señor. Tal vez humanamente tú te sientas débil, pero el poder del Espíritu Santo viene y te dice, no. Tú eres fuerte. Ahí se perfecciona el poder de Dios en tu vida. Que tú piensas así como dice el Señor, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy, porque tú ya no te gobiernas tú, sino que es el Espíritu Santo, es el poder de Dios en tu vida y en mi vida que te hace decir, fuerte eres. Sigue adelante, sigue proclamando mi palabra, sigue hablando mi palabra, sigue testificando mi palabra, ¿verdad? Es lo que Dios viene a decirnos a nosotros, que nosotros somos fuertes, que nosotros somos sabios, que aquellos que te dicen que eres un insensato, que aquellos que te dicen que estás perdiendo el tiempo, déjame decirte que no, que eres un varón, una mujer sabia. Guárdate para el Señor, vive para Dios, ¿verdad? Porque Dios tiene propósitos para tu vida. Déjame decirte que a lo que Dios me decía en esta mañana, porque no estás hablando mi palabra. Esta es la palabra que Dios me dio en esta mañana para compartirlas con ustedes, ¿verdad? Porque si yo te he dejado con vida, es lo que Dios me decía. Porque si yo te he dejado con vida, es para que tú prediques mi palabra, ¿verdad? Es para que estas almas que tú estás mirando ahorita, yo las miraba en un sueño, ¿verdad? Que tú estás mirando ahorita, es para que ellos sean salvos, ¿verdad? Y Dios me dio este mensaje, digo yo, Señor, si es cierto, tengo que hablar de ti, tengo que hablar de ese poder que tú me has dado, que tengo que hablar del poder que me sostiene, le digo al Señor, porque yo ya estuviese muerta. Tengo que hablar de la sabiduría que Dios me ha dado, como yo le digo, Señor, dejarme guiar, le digo. Y ahora estoy cumpliendo esta palabra del Señor, hablándote esta palabra que Dios también me decía, que Dios también tiene propósitos para tu vida, ¿verdad? Y que Dios a esto mismo te está enviando, ¿verdad? Si tú tal vez no lo estás haciendo por pena o por vergüenza, ¿verdad? Déjame decirte, cree en el Señor Jesucristo, agárrate de este poder de Dios, ¿verdad? Agárrate de esta sabiduría de Dios, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y proclama esta palabra, háblala, que a otros más le puedo decir, ¿verdad? ¿Me entiendes? Les va a ayudar. A mi vida me ha ayudado bastante, le puedo decir. Y como quien dice el Señor, tal vez te sientes sin fuerza, pero tú eres fuerte, ¿verdad? ¿Me entiendes? Tal vez tú te sientes, ¿verdad? Que tal vez como decimos humanamente, débil. Dice el Señor, no, fuerte. Fuerte, ¿verdad? Lo débil de Dios es fuerte, dice, ¿verdad? El Espíritu Santo que Dios te ha dado no es cobarde, es fuerte, dice el Señor. Si lo que el ser humano le llamó débil, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? Cuando era el crucificado, que era débil, pero dice el Señor es fuerte. Y mira, ve cómo el Señor Jesucristo obtuvo su victoria. Hasta el último momento Él no dijo voy a descansar, Él dijo voy a seguir cargando esta cruz, ¿verdad? Voy a seguir negándome a mí misma, ¿verdad? Voy a seguir estar dispuesta a padecer ahí, ¿verdad? Incluso tal vez predicando, incluso tal vez sirviendo, pero voy a seguir adelante, ¿verdad? Es lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo nos incita a nosotros a ser, ¿verdad? Nosotros sabios y a ser fuerte, ¿verdad? Pero de esa manera, manteniendo y creyendo en la fe en el Señor Jesucristo, obtenemos ese poder y esa sabiduría de Dios. Yo sé que esta palabra ha hecho de bendición para tu vida, ¿verdad? Y para la mía. Por eso dice el Señor, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, ¿verdad? En el Señor, de lo que Dios hace en nuestra vida, en el poder de Dios, que como Dios nos mantiene, que como Dios nos sostiene. Pero una cosa, que nunca nos detengamos, y que Dios no quiere que tú y yo nos detengamos, ¿verdad? Jamás. No te detengas, sino que sigamos adelante, ¿verdad? Recesos no hay, ¿verdad? En el Señor, sino que hasta que Cristo venga, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Esta palabra yo sé que es de bendición para tu vida, para la mía, lo ha hecho, ¿verdad? Y sigamos adelante manteniendo, ¿verdad? Ese poder de Dios, esa sabiduría de Dios, que el Señor me lo bendiga. Y les hago, ¿verdad? Una cordial invitación, ¿verdad? La Iglesia Ministerio Dios Altísimo, que se encuentra ubicado en el 11922 de la Tricken Road, Houston, Texas 77067, teléfono 832-275
1178 con mis pastores Raúl e Italia Argueta. Son bienvenidos y que el Señor me los bendiga grandemente y sigamos adelante, ¿verdad? Dios me los bendiga adelante y espero me hayan entendido, ¿verdad? Hago lo que Dios, ¿verdad?, me da. Eso sí, yo se lo digo. Lo que Dios me da y que el Señor me los bendiga grandemente.